Romanos 13, versículo 11. Dice, y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Vamos a hablar, hermanos, sobre estos versículos que acabamos de leer. Realmente donde la palabra del Señor a nosotros nos enseña a que seamos sobrios, a que no dormamos. El apóstol Pablo, hermano, en esta carta o en estos pasajes que leímos, habla sobre la sobriedad. Y enfatiza que una de nuestras prioridades como cristianos es buscar lo espiritual, es buscar la santificación, es buscar lo que concierne, todo lo que concierne al Señor. Esa es una de las prioridades que él está enfatizando aquí. Ahora, estos cuatro textos que leímos del capítulo 13, versículo 11 al 14, el apóstol Pablo está dando aquí ya una conclusión, ¿verdad? Para que enfoquemos esto, está dando una conclusión de los contextos del capítulo 12 y todo el capítulo 13. Nosotros al leer el versículo 11, 12, 13 y 14 del capítulo 13, él está dando una conclusión ya de lo que él ya expuso en los capítulos anteriores. Está como culminando aquí. Y ya en el capítulo 14, si usted lee en su Biblia, dice los débiles en la fe. En el capítulo 14, él comienza a hablar cómo ayudar a hermanos que son débiles en la fe. Pero él ya dio una exposición aquí. Es decir, en todos estos textos, que son 3 capítulos, nosotros vemos 3 cosas. Número 1, la importancia de la santificación, que ese es un deber de nosotros, de los cristianos. Número 2, está hablando también de que la iglesia no se adormezca. Y número 3, que los fuertes, o aquel que se considere fuerte, ayude al débil en la fe, haciendo uso de sus capacidades, pero de una manera adecuada, porque somos un cuerpo. Entonces, en estos textos, hermanos, que leímos, es una conclusión ya, estos 4 textos que leímos, es una conclusión del capítulo 12 y del capítulo 13, y en estos textos, o es por eso que encontramos en estos textos palabras como: hermanos, ya conocemos el tiempo, porque ya conocemos el tiempo, ¿verdad? ¿Sí o no? Encontramos como: hermanos, ya es hora de levantarnos de ese adormecimiento espiritual. Cuando usted, hermano, lee del verso 11 al 14, usted va a ver que el apóstol Pablo está diciendo estas palabras: hermanos, ya conocemos el tiempo. Hermanos, ya es hora de levantarnos de ese adormecimiento espiritual. Ve palabras como: hermanos, se acerca el día. Ve palabras como: hermanos, desechemos las obras de las tinieblas. Vemos que él dice como: hermanos, ya es tiempo de que nos vistamos de las armas de la luz.
vemos cosas como dice el apóstol, como dice, hermanos, andemos como de día. Es una conclusión, porque si no entendemos estos 4 textos, no vamos a entender un poquito los contextos, ¿ok? Para entender estos 4 textos del capítulo 13, versículo 11 al versículo 14, es una conclusión y es necesario entender esto para poder nosotros entender todo lo que dice el capítulo 12, todo lo que dice el capítulo 13 y todo lo que va a decir en el capítulo 14. Por eso aquí está él concluyendo, diciéndole de esta manera, hermanos, se acerca el día, hermanos, desechemos las obras de las tinieblas, hermanos, vistámonos de las armas de la luz, hermanos, andemos como de día, hermanos, dejemos las lujurias y las lascivias, hermanos, dejemos las contiendas, los pleitos. Hermanos, vístanse del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque la noche está avanzada. Pues ¿cuántos saben que la noche está avanzada? Y se acerca el día. Entonces el apóstol Pablo, al decirles eso, hermanos, por favor dejen las contiendas, dejen los pleitos, se acerca el día. Al decirles esto, les está diciendo, hermanos, por favor, el Señor viene, es tiempo de santificarnos, es tiempo de despertar y es tiempo de salir de ese adormecimiento en el que han caído. Por eso que en el capítulo 12 y 13 habla, si usted lo lee, ahorita lo vamos a examinar, en el capítulo 12 y 13 habla del proceso de la santificación que tiene que tener un cristiano. Primero en nuestro ser interior y después en nuestra relación con los demás hermanos de la congregación y luego en la sociedad en general. La santificación tiene que ser primero por dentro y después se tiene que mirar externamente. Entonces en el capítulo 12 y 13 el apóstol Pablo le habla a cristianos, hermanos que conocen la palabra, hermanos que han sido redimidos, hermanos que han entendido el evangelio de Cristo y que han, mire hermano, y que han dejado de hacer cosas que producen santificación. Porque imagínense si el Señor viene en este momento, ¿cómo nos encontraría? Por eso él está enfatizando todo esto. La noche está avanzada. Se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Él está haciendo está enfatizando que el Señor pronto viene. Y si no dejamos estas cosas que afectan nuestra vida espiritual, corremos el riesgo, hermano, de quedarnos. Y mire cómo comienza el capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Ahora, ahí en su Biblia arriba dice deberes cristianos, no sé si lo alcanza a ver, como título, ¿verdad que se dice? Deberes cristianos. Arriba. Es decir, todo este capítulo nos va a llevar a nosotros a entender lo que es la santificación. Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora, mire, a mí lo que me llama la atención, hermano, en este pasaje es que el apóstol Pablo dice, por las misericordias, lo está diciendo en plural, por las misericordias, no dice hermanos, por favor, por la misericordia, no dice, sino que dice, hermanos, os ruego por las misericordias, lo dice en plural, es decir, hermano, al nombrar las misericordias, habla de que más de una vez, mire, más de una vez, Dios ha tenido misericordia de nosotros, más de una vez.
Más de una vez. Es como diciendo el apóstol Pablo a los romanos, hermanos romanos, Dios ha tenido misericordia de nosotros una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez, que si usted contara con sus dedos cuántas veces Dios ha tenido misericordia, usted no alcanzaría. Por eso el nombre de la palabra misericordias. No solamente una vez ha tenido misericordia, no solamente dos, no solamente tres, no solamente cuatro. Los dedos, hermanos, no nos alcanzan. No nos alcanzan para acordarnos de todas las misericordias que recibimos del Señor todos los días. El problema es que a veces se nos olvida, ¿verdad? Todo lo que hace el Señor. Ahora, una de las causas, el por qué Dios nos ha mostrado más de una vez, porque a cada uno de nosotros nos ha mostrado más de una vez. Más de una vez Dios nos ha mostrado su misericordia. El día de hoy nos mostró su misericordia, el estar aquí. El respirar, el tener alimentos, el vestirse, nos ha mostrado de su misericordia. Hemos estado en problemas difíciles, duros, hemos clamado a Él, aunque no hemos sido muy fieles. Y Él ha mostrado su misericordia. Ahora, pero ¿por qué el Señor constantemente, hermano, está mostrando en la vida de nosotros su misericordia? Hay una razón importante el por qué. Porque si fuera por nosotros, hermano, nosotros ya no estuviéramos aquí. Si fuera por nosotros, ya hubiéramos sido consumidos. Pero hay una razón importante el por qué el Señor, hermano, constantemente nos está mostrando de sus misericordias. Y una de las razones es para que aprovechemos el tiempo. ¿Por qué el Señor, hermano, nos muestra sus misericordias? Para que las aprovechemos. Porque el día de mañana no sabemos. Para que las aprovechemos. Para que aprovechemos la oportunidad de santificarnos. Mas, sin embargo, aunque el apóstol Pablo dice os ruego, realmente, hermano, él está dando una orden aquí. Está dando una orden. Dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, el apóstol comienza, hermano, pidiendo a los romanos, mire, una dedicación total a Dios, semejante cuando llevaban un animal para el sacrificio al holocausto. Esa es la figura que él está haciendo. Es decir, cuando alguien llevaba un animal al holocausto, mire, lo escogían y decían, este animal lo voy a tomar y se lo voy a llevar al Señor. Es dedicado para el Señor. Así como cuando Abel tomó, cuando llevó su ofrenda. Que buscó el animal y se lo dedicó al Señor en sacrificio. De la misma manera, Pablo toma esa figura cuando dice sacrificio vivo. Y lo que está diciendo el apóstol es que nuestra vida sea dedicada al Señor. Por eso nos está dando constantemente misericordia. Misericordia. Vemos su misericordia para que la aprovechemos y para que nuestra vida sea una alabanza delante. Porque mire, la alabanza no son los instrumentos. Esos son instrumentos de acompañamiento nada más. Pero la verdadera alabanza es una vida dedicada. Esa es la verdadera alabanza, es una vida dedicada a Dios. ¿Qué significa culto racional? Culto racional significa culto espiritual. Es decir, cuando la palabra habla de culto racional, habla de que el mejor culto a Dios es que nuestra vida alabe, mire, es que nuestra vida alabe a Dios con la santificación, y eso es lo que tenemos que tener bien claro. Cuando tú te estás santificando, tú estás alabando a Dios. Entonces, tenemos que tener bien claro que mi mejor alabanza, hermano, es cuando yo me estoy santificando, es cuando tú te estás santificando. Esa es tu mejor alabanza. Gloria a Dios porque los que alabaron, ¿verdad? Aunque a la casa de Dios se viene a alabar, no se viene a mirar a los que alaban. Pero la mejor alabanza
es cuando tú y yo, hermano, nos estamos santificando. Ahora, cuando tú comienzas a santificarte, hermano, se van a manifestar tres cosas. Número uno, la carne. Te está santificando y se manifiesta la carne. Número dos, el adversario. Y número tres, el mundo. Tú te estás santificando y se te pondrá en oposición tu carne. Tú te estás santificando y se va a poner en oposición el mundo. Tú comienzas a santificarte y el adversario comienza a poner oposición. Ahora, ¿cuál es el consejo que el apóstol Pablo da en cuanto a eso? Lo dice el verso siguiente, verso 2. Lo tiene. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, tú te estás santificando, hermano, y se te va a oponer tu carne. Te estás santificando y vas a encontrar oposición en el mundo. Te estás santificando y el adversario va a traer oposición. ¿Cómo le vamos a hacer? La respuesta lo dice el verso 2, lo que dice Pablo. No os conforméis a este siglo. Hay una coma ahí, ¿verdad? ¿Qué significa esto, hermano? No os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo significa no vivas como el mundo vive en este siglo. No te amoldes como se vive en este mundo. No te acomodes como se vive en este mundo. No vivas al estilo de este mundo. No, ¿por qué? Porque tú te estás santificando. Pues cuando Pablo dice, no os conforméis, está diciendo, no se amolden al mundo. La vida de ellos va constantemente contraria a la voluntad de Dios. Pero resulta, hermano, que a veces el cristiano se acomoda en el mundo. Se amolda al mundo. A veces el cristiano quiere vivir con un pie en la iglesia y con un pie en el mundo. Y eso no es posible, eso no existe. Nosotros sabemos, hermanos, que en el mundo hay oposición. Sabemos que en nuestra carne hay oposición y que el adversario nos manifiesta oposición. Mas, sin embargo, el apóstol Pablo dice, no os conforméis, no se acomoden a vivir como vive el mundo. No se amolden como vive este mundo. No vivan al estilo de este mundo, sino transformados. O sea, la forma como se vive en el mundo, hermano, no le agrada a Dios. Sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Es decir, el mundo en todo tiempo nos ha de ofrecer sus ofertas que van en contra de los principios bíblicos. Mas, sin embargo, Dios nos ha dado suficiente discernimiento para que comprobemos cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y a todos nosotros Dios nos da discernimiento. Una vez, hermano, que tú tienes el nuevo nacimiento, el Señor empieza a desarrollar en tu vida el discernimiento para que tú vayas comprobando cómo Dios quiere que vivamos. Verso 3. Lo tiene. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada, cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto sino del que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ahora mire, hermano, desde el verso 3 hasta el verso 8, del verso 3 hasta el verso 8, el apóstol comienza a hablar de la santificación como congregación ya. Empieza a hablar de la santificación como congregación. Es decir, el apóstol Pablo ya expuso que nuestro mejor culto a Dios son nuestros actos. Nuestros actos. El apóstol Pablo ya expuso que no nos amoldemos a como se vive en este mundo. El apóstol Pablo ya expuso que Dios nos ha dado discernimiento de lo que es su voluntad y que es agradable y perfecta. Él ya lo expuso. Entonces, una vez que ya expuso eso, ahora quiere que como congregación, fíjese, ahora Él quiere que como congregación
Él quiere que no actuemos como el mundo actúa, como congregación. ¿Sí me explico, hermano? Ahora como congregación. Es decir, él empieza a exponer desde el verso 3 hasta el verso 8, él empieza a exponer que la iglesia, la congregación, es un lugar espiritual donde la gente que viene de verdad se está edificando. Ese es el propósito de la iglesia. Que la iglesia tiene que ser un lugar espiritual donde la gente de verdad se está edificando a través de la palabra, pero también de nuestros hechos. De nuestros hechos. Por lo tanto, como congregantes tenemos que estarnos santificando, edificando, buscando la unidad y la humildad. Mire lo que dice, verso 3. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada, cada cual que está en vosotros, que no tenga, mire lo que dice Pablo, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Verdad? Es decir, lo que está diciendo el apóstol es que Dios, a cada uno de ellos y de nosotros, mire hermano, nos ha dado capacidades, pero que no olvidemos que son por gracia. Es decir, esas capacidades, esos dones, no son, hermano, para un abuso espiritual, no es para que nos sintamos más que otros, sino para que nos estemos edificando. Nos estemos edificando. Es decir, Dios a cada uno nos reparte capacidades, nos reparte dones, pero no es, hermano, para que nosotros nos sintamos más que otros. No porque Dios te use en un momento, te sientas más que otros. No porque Dios en un momento te use, ya te sientas como un pavo real. No porque Dios te use en un momento, pienses que sin ti o sin mí la iglesia no va a caminar. Tenemos que quitarnos eso de la cabeza nosotros. La iglesia va a caminar contigo o sin mí. Porque la iglesia es de Cristo. La iglesia nadie lo puede detener. Y eso es lo que está diciendo Pablo. No tenga más alto concepto de sí. Es que la forma como yo oro y aquel ora, no. Olvídese de eso, hermano. La forma como yo predico, no, olvídese de eso. Por eso dice Pablo, ya está hablando aquí que como congregación nos tenemos que santificar, que no actuemos como del mundo. O sea, si Dios te usa, gloria a Dios, pero no pienses más de eso. No pienses más de eso. Porque así como Dios te usa, puede usar a quien Él quiera. Pablo aquí está diciendo que no se jacten como en el mundo lo hacen. Por eso Él quiere que no actuemos como congregación como el mundo actúa. Y resulta que el mundo ya se metió mucho a la iglesia con ese de VIP, no sé qué tanta cosa, ¿verdad? Versículo 4. Dice, porque de la manera, dice que en un cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Hermano, somos iguales delante de Dios. Lo único que tenemos diferente función. Yo no soy más que usted, ni usted más que yo. Somos iguales delante de Dios. Lo único que tenemos diferente función. Por eso dice ahí, porque de la manera que un cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Es decir, tu mano no hace lo que tu pie, ¿verdad? Tu oreja no hace lo que tu ojo. Tu boca no hace lo que tu dedo pequeño hace, pero es tan importante como el otro. Tu ceja no hace lo que hacen tus pestañas. Todos los miembros del cuerpo son tan importantes en el sentido de que nos necesitamos unos con los otros. Mire, los pies no le dicen al cuello, ¿y por qué a ti te ponen la medalla si yo fui el que corrí? Pablo quiere que piensen de sí con cordura. Porque si viene gente nueva y los mira jactanciosos, entonces están actuando como del mundo. Y Pablo dice, piensen con cordura. No piensen más unos con los otros. Versículo 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo
y todos los miembros somos, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la, mire, por gracia, ¿verdad? Según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña en la enseñanza. O el que exhorta en la exhortación. O el que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud. Y el que hace misericordia con alegría. Es decir, si llevamos a cabo estas capacidades que Dios reparte a la iglesia con amor y humildad, la iglesia local, hermanos, será un centro de edificación espiritual donde Dios constantemente se estará glorificando. Si Dios nos reparte dones a nosotros para poder usarlos para edificación, entonces Dios se va a glorificar. Pero si Dios nos reparte dones y nosotros nos queremos más que otros, entonces Dios no se va a glorificar. Ahora, el apóstol Pablo aquí nombra 7 cosas en las cuales se pueden hallar en una congregación. Y si Dios te usa en una de ellas, mire, si Dios te usa en una de ellas, dice Pablo, no tengas un alto concepto de ti mismo. Un alto concepto de ti mismo. Es decir, si Dios te usa en profecía, no te sientas más que otros hermanos. Si Dios te usa en servir, no te sientas más que otros hermanos. Si Dios te usa en la enseñanza, en la exhortación, el que preside o el que hace misericordia, no te sientas más que otros hermanos. Pues mira lo que dice, verso 6. ¿Vamos ahí? Dice, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Versículo 7. O si de servicio en servir, o el que enseña la enseñanza, es decir, si vas a servir, hazlo con humildad, no teniendo un alto concepto más del que debes de tener. Si vas a enseñar, hazlo para agradar a Dios, no torciendo la escritura, pero tampoco teniendo un alto concepto del que debes de tener. Es decir, sirve de tal manera que tu servicio se vea y que estés edificando. Enseña de tal manera que a través de la enseñanza tú puedas estar edificando. Versículo 8. ¿Estamos ahí? El que exhorta en la exhortación y el que reparte con liberalidad y el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. ¿Verdad? Dice el que exhorta en la exhortación y el que reparte con liberalidad. ¿A cuánto Dios les pone compartir algo? Es decir, si vas a compartir algo, hazlo con sencillez. Si vas a dar algo, hazlo con sencillez. Hazlo con alegría. Dice, el que preside con solicitud es el que dirige una congregación. Si vas a dirigir una congregación, hazlo con solicitud. Dice, y el que hace misericordia con alegría, es decir, el que asiste a alguien que está en apuros, que lo ayude con alegría. Es lo que está diciendo Pablo. Si tú vas a ayudar a alguien, hazlo con alegría. No le estés diciendo, mira, pues ya ves, te metiste en esto, no entiendes, eres un necio. Y después de que ya le dijiste tantas cosas y le sacaste en cara todo, ya lo quieres ayudar. Y no es así. Pablo dice, el que hace misericordia, hágalo con alegría. Es decir, si tú ves a alguien que está en apuros, ayúdalo con alegría. No le estés diciendo, no lo estés regañando, no le estés, eres un necio, yo te dije, no entiendes, tienes orejas de burro, haces esto, ya que te lo acabaste, ya le vas a ayudar. No, ayúdalo con alegría. Ahora, el apóstol Pablo ya habló de cómo tenemos que estarnos edificando, de que no nos amoldemos a cómo vive este mundo. Y eso es complicado, hermano, para quien no ha entendido que la santificación tiene que ser una prioridad para nosotros. Si nosotros no llegamos a comprender que la santificación es prioridad, entonces se nos va a ser muy difícil servir a Cristo, muy difícil, muy difícil.
El apóstol Pablo ya expuso que como iglesia, como congregación, cuál es la forma como debemos de actuar y servir. Que no tengamos un alto concepto de nosotros mismos. Que si Dios te usa, gloria a Dios, pero nada más. Pero no te sientas un pavo real que nada más a ti Dios te puede usar. No te sientas que si tú no oras, entonces Dios no escucha. No te sientas, eso, dice Pablo, que tenga cordura en su forma de pensar. Y ahora más adelante, del verso 9 en adelante, el apóstol Pablo expondrá instrucciones con las relaciones interpersonales entre unos con otros, tanto como con cristianos como con no cristianos. Verso 9, ¿estamos ahí? Dice, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Está hablando aquí del amor agapao, del amor ágape, del amor a su palabra, del amor a Dios, del amor a las escrituras, que el amor a su palabra sea sin fingimiento. ¿Cómo demuestro ese amor? Siguiendo lo bueno. Siguiendo lo bueno. Versículo 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Ahora pasa de mostrar el amor los unos con los otros. Versículo 11, ¿estamos ahí? Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu. ¿Y cómo? Sirviendo al Señor. Si no estás siendo ferviente en esa relación que tienes que tener con Cristo, hay un problema. Porque aquí cuando habla de diligencia, habla de dedicados, habla de tener buenas actitudes espirituales, habla de que constantemente estés sirviendo al Señor, habla de que no te vayas de vacaciones al mundo, habla de que estés metido en las cosas del Señor, no con un pie en la iglesia y con un pie en el mundo, habla de eso. ¿Qué significa diligencia? Significa solicitud, prontitud, dedicado. El apóstol Pablo dice, tenemos que ser dedicados en las cosas del Señor. Dice, no perezoso. ¿Qué significa perezoso? No haragán, no indeciso, no pusilánime, sino al contrario, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Verso 12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, se traduce como pacientes en la aflicción, constantes en la oración. Mire cómo dice, constantes en la oración. Verso 13, compartiendo las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Es decir, dentro de la congregación, hermano, hay todo tipo de necesidades. Necesidades espirituales y necesidades materiales. Tú puedes ir, por ejemplo, ir a ver a alguien que tiene necesidad y decirle, mira hermano, mira hermana, mira, te traje esta despensa. Tú puedes hacer eso. Tú puedes ir a ver a alguien que no ha llegado a la congregación, ir a visitarle y leerle un texto bíblico. Mira hermano, vamos a leer un texto bíblico. Nada más. Eso es compartir las necesidades, porque tenemos necesidades. Una palabra, una visitación, una oración. Ahora, si seguimos leyendo, podemos mirar claramente, hermano, que estas recomendaciones, al llevarlas a la práctica, fíjese, al llevarlas a la práctica nos llevará a la santificación. Al llevarlas a la práctica nos llevará a la santificación. Es por eso que en el verso 11 del capítulo 13 el apóstol dice, hermanos, levántense del sueño, la noche está avanzada, la salvación en la que hemos creído está más cerca de lo que pensamos. Andemos como de día, dejemos las glotonerías, dejemos las contiendas, dejemos las envidias y vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Parece ser que estos cristianos habían caído en un adormecimiento espiritual y esto el apóstol Pablo, hermano, lo ve como una urgencia. El apóstol quiere que nos percatemos del momento actual que estamos viviendo. El apóstol quiere que entendamos que el Señor, hermano, viene por su iglesia. Que comprendamos que los tiempos que vivimos son tiempos difíciles. Son tiempos que aunque se hagan marchas, cadenas de oración, lo que quieran, las cosas se van a seguir poniendo más difíciles
porque es palabra de Dios, se va a cumplir. El apóstol Pablo, hermano, quiere que la iglesia se percata de que Cristo viene por una iglesia preparada, sin mancha, sin arruga, y de que no es el tiempo, hermano, que estemos durmiendo, viviendo un cristianismo de domingo, peleando. Él quiere que mostremos un cristianismo verdadero donde cada uno mostremos frutos. Pero estamos al revés ahorita. Yo quiero ver el fruto del hermano. Yo quiero ver la fruta del hermano. Bueno, ¿y el tuyo qué? ¿Dónde está el tuyo? Ah, pero yo quiero ver el fruto del hermano. Yo quiero ver el fruto de la hermana. ¿Y qué pasa con el tuyo, pues? ¿Qué pasa con el tuyo? ¿Qué pasa con el mío? A veces, hermanos, queremos ver el cambio en la persona y queremos ver fruto en alguien cuando nosotros tenemos que ver si estamos dando fruto nosotros. Estamos tan preocupados a veces por el fruto de los demás que se nos olvida el de nosotros, el que nosotros tenemos que dar. Y así estaba la iglesia. El apóstol Pablo discierne que la iglesia ha dejado de santificarse, ha dejado de tener una buena relación de hermandad. Por eso dice Pablo, y esto conociendo el tiempo, dice que ya es hora de levantarnos del sueño. Ya es hora de levantarnos, que estaban medio dormidos. Habían dejado de hacer las cosas que el apóstol Pablo les recomendó en los contextos. Y si estaban sirviendo al Señor, quizás lo estaban haciendo con mucha jactancia. Pablo dice, y conociendo el tiempo, ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora, mire, si él lo dijo en ese tiempo, ¿cómo estará ahora? Está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Es decir, de una manera el apóstol puede discernir que la iglesia se ha dormido. De una manera se ha dormido y ha dejado de hacer estas cosas que nombran los contextos. La iglesia se ha moldado al mundo, cristianos amoldados al mundo, y el Señor viene. Le está hablando como si la iglesia, hermano, ha entrado en un adormecimiento espiritual, ha entrado en un adormecimiento espiritual y necesita ser despertada, porque el Señor viene. Por eso dice él, y esto conociendo el tiempo, la palabra conocer en el griego significa mirar, percibir, comprender a cabalidad. Es decir, como diciéndole Pablo, iglesia, deja el adormecimiento, despierta, deja de estar entretenida en tantas carnes asadas, fiestas que nada te llevan. Y ahora la fiesta de aquel hermano, y ahora la fiesta de aquel hermano, y ahora la fiesta de aquel hermano, y así todo el año. ¿De qué no va a ser la fiesta del ayuno y la fiesta de la oración? ¿A qué no va a ser esa? El apóstol Pablo, hermano, ve que la iglesia está entrando en un adormecimiento espiritual, está como dormida, Por eso dice Pablo, no perezosos. Cuando entra la pereza en nuestra vida, empieza un adormecimiento en la vida de nosotros. ¿Qué significa la palabra perezoso? Del griego, ogneros, que significa fastidioso, negligente, lazy, no esforzado. Qué fastidio, hermano, levantarme a trabajar en la mañana, pero lo tengo que hacer. Por eso Pablo dice ferviente. Porque si no somos fervientes, entonces dice que los tibios, ¿qué hará el Señor con los tibios? Los vomitaré. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Segunda de Pedro 3:8 dice también, mas, oh hermanos, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios es paciente. ¿Cómo empezamos? Por las misericordias de Dios. Dice Pablo, por las misericordias de Dios, una y otra vez nos muestra su misericordia. ¿Para qué? Porque nos da la oportunidad de que nos estemos santificando.